Miradas de Artista Radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el Verbo Divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al Aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del Mismo Sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. Muy feliz primavera. Este es un nuevo programa de Palabras al Aire y lo hacemos en una semana muy especial para mí, muy especial para la poesía, por todo lo que está sucediendo y por todo lo que vendrá. En este programa vamos a referirnos puntualmente al proyecto de Festival Internacional de Poesía de Mar del Plata, que se desarrollará, como ustedes ya saben, y con el nombre de Mar del FIT 2022, del 13 al 16 de octubre próximos. Vamos a darles una idea de todo lo que en realidad tiene que saber quien va a concurrir o quien va a ser testigo de este festival de poesía. Las locaciones, las presencias, los invitados especiales, los auspicios, los apoyos de una gran cantidad de entes culturales y en fin, de alguna manera contagiar el entusiasmo por todo lo que va a suceder en nuestra ciudad en esos 4 días. Y bueno, como un homenaje a Rafael Felipe Otterinio, que permanentemente nos alienta con su humildad a producir este festival y a repetirlo después de 2 años en que estuvimos, como ustedes sabrán, por razones de público conocimiento, sin festival. Bueno, nos alienta, entonces por ese motivo vamos a ofrecer algunos poemas de Rafael Felipe Otterinio en la voz de Rolando Rebagliati. Después tenemos la versión íntegra, gracias a la filmación de mi hijo Marco, de el evento Peaje Poético del 27 de agosto de este año, realizado en el Centro Cultural Amancio, donde, bueno, aparte de estar yo y de alguna manera eso es llevar agua para mi molino, pero trato de ser absolutamente leal con lo que fue la invitación de Silvina y por eso reproduzco íntegramente el evento. Estoy junto a Mailena Martínez Crobeto y a Liliana Corredera, ¿no? Y después hacemos un final, una serie de preguntas y respuestas que tiene, considero yo, mucho interés, es muy lindo, muy beneficioso.
Y bueno, y al final estamos con el taller de itinerario de distancia de María Cristina Chiama, como siempre. Entonces ya con música arrancamos nuestro programa de hoy. Nuestro Festival Internacional de Poesía de Mar del Plata se va a desarrollar este año 2022 en el Palacio Municipal de General Pueyrredón, en realidad en el Hall Central, espacio público de la ciudad. En USIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, en la sede de la Avenida Luro. La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, una sala que ya nos ha recibido en otros años, con gran camaradería, por la naturaleza de los poetas que pertenecen a esa asociación. El Bar El Argentino, como siempre, el Centro Cultural América Libre, que da cabida a los más jóvenes de nuestros concurrentes, también salones, bares y restaurantes de la ciudad. ¿Quiénes somos los convocantes? Como siempre, ¿no? El sello editorial Lágrimas de Circe, que tiene una trayectoria de bastantes libros publicados entre 2013 y 2022. Hacia Ítaca, el certamen literario internacional que comenzó en 2016 y continuó hasta aquí. Palabras al Aire, esta emisora, que es un programa, un videoprograma con imagen de radio, como siempre decimos, que comenzó en una FM en 2016, siempre con Nora Albalat. Miradas de Artista, la librería online que ustedes pueden consultar en la red, que arrancó en 2020. Este año es madrina del festival nuestra queridísima amiga, poeta Ana Guillot, que ha animado también los encuentros anteriores. Auspician la Fundación Argentina para la Poesía, APOA, la Asociación de Poetas Argentinos, la Municipalidad de General Pueyrredón, USIP, Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales. Nos prestigian los siguientes invitados especiales: la poeta María del Mar Estrella, el querido y recordado poeta Antonio Requeni. Digo recordado porque yo lo recuerdo desde que tenía 14 años, cuando lo leí por primera vez y me impresionó vivamente. Es muy anciano, pero está perfectamente bien, tiene 92 años Antonio Requeni. La poeta editora Lida Vinciguerra, el poeta Norberto Barleand. Estos últimos tres, Requeni, Lidia Vinciguerra y Barleand, llegan en representación de la Fundación Argentina para la Poesía. Hay otros que no han confirmado totalmente la visita, pero que seguramente van a venir también. Los poetas cubanos Luis Hernández Megret, Karel A. Leiva Ferrer, Flor Nodal Montalvo y Jumier Rodríguez. Y seguramente habrá otros invitados especiales que seguramente se van a ir sumando en los próximos días. Acompañará Mar del FIP 2022 el plástico de la ciudad, Santos Pereira, que es el autor además del logo de nuestro festival. Santos Pereira, querido amigo y increíble plástico, yo lo admiro muchísimo, docente de larga trayectoria en nuestra ciudad. Trae una muestra de 12 obras que son expuestas en el Palacio Municipal de General Pueyrredón. Apoyos, que son varios, ¿no? Quienes dicen entusiasmarse con el proyecto. Movimiento Poético Mundial. Ustedes recuerdan ya que nosotros estamos en el calendario anual del WPM o MPM,
Cultura Mar del Plata, que es la Secretaría de Cultura de la ciudad, 17ª Feria del Libro Mar del Plata. Aquí tenemos 2 eventos programados para el día 14 a las 20 horas y para el día 15 a las 20 y 30 horas. Primero estará el taller Me pájaro y me vuelo, y en la segunda oportunidad habrá un encuentro de 20 poetas con el título Poetas en la Feria, que estará coordinado por Evangelina Aguilera y por mí. También nos acompañan SADE Nacional, SADE La Plata y nuestra SADE de Mar del Plata, SADE Atlántica. Nos acompaña también SEGA, escritores de General Alvarado y Miramar. Bueno, todas estas sociedades de escritores tendrán su mesa, digamos, de lectura, ¿no? También la SEP, la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, el grupo de poesía Las Pretextas y su abrazo de voces, el siglo extranjero en intemperie, ediciones El Mono Armado, Editorial Tercites, Erensugi Editorial, Lexia.com.ar, Centro Cultural América Libre, La Capital de Mar del Plata, Al Pie de la Letra, Ciclo Peaje Poético, El Mostrador Cultural, Ronda Literaria Abierta Internacional Alfonsina Storni, Café Literario Me Pájaro y Me Vuelo, Taller Literario Rizoma, Taller Literario de Patricia Cotto, Taller Alejandra Pizarnik, Casa Las Dalias, El Argentino Bar, Ciclo Poemas y Canciones en Bar El Argentino. Estamos en Facebook, ustedes nos pueden encontrar como Mar del FIP 2022 Edificadores, que es un grupo, y estamos también en Instagram como Mar del FIP. Bien, hasta aquí lo que va a suceder en nuestro Festival Internacional de Poesía, en el cual, como siempre, habrá unitarios con ponencias, habrá mesas de lectura, más de 20 seguramente este año, porque somos casi 150 poetas, y va a haber también presentaciones de libros, muchas presentaciones de libros, más de 30 presentaciones de libros, una batería bastante concurrida de presentaciones del Mono Armado, y por supuesto siempre la entrega de premios y diplomas de nuestro último Hacia Ítaca, certamen de poesía y microficción 2022. Vamos entonces ahora a ofrecerles un poco más de música y la seguimos en un rato más. Lo prometido, los poemas de Rafael Felipe Oterinio en la voz de Rolando Rebagliati. Con ustedes. Poemas de Rafael Felipe Oterinio. La cuota de nada. No se debería abandonar una ciudad. Se llena de fantasmas. Los que estaban y no se dejaban ver, los que llegaron luego, los que se aprestan para vivir. Los muros se cubren de un musgo espeso que tú, que allí has vivido, no deberías ver. La mano traza figuras cada vez más débiles en los vidrios. Es como ver lágrimas, algo que acaba de caer
pero penetra muy hondo y allí se queda. A esa suerte algunos le llaman fruto, otros destino. No deberías decir yo no soy ese. No deberías decirlo. Volver, si puedes, cuando amenacen quitarte la parte que llevas dentro, la cuota de nada que te pertenece. No nací aquí. Yo no nací aquí, pero el mar me hizo suyo. Aquí me atrapó esa planicie que está detrás de las olas, la que florece oscura cuando llegan las lluvias, la que no deja un solo día de rugir y se balancea inmemorial como un parpadeo. Yo no nací aquí, pero el mar me hizo suyo. Yo no lo amaba al llegar, pero ahora lo amo. Tiene el nombre de mis hijos que nacieron ayer, la forma de mis manos que dibujaron la casa, el amor y su sombra, la conciencia y el páramo. Su historia no es mi historia, ni aquí yacen mis muertos. Su lengua me era extraña hasta que empecé a pronunciarla. Este fue mi lugar cuando aprendí a rendirme. Aquí se cumple la sentencia que en el agua está escrita. Siempre somos los primeros a la orilla del mar, a merced de olas que no escuchan más que su propio latido. Desideratum. A los que caminan por el campo de golf detrás de una centella que el sol baña. Los que tienen proyectos y deseos de proyectar y no se preguntan si habrá buen tiempo para realizarlos. Los que se internan por un pasaje oscuro convencidos de que hallarán la puerta y el número. Los que profetizan sentados. Los que no tienen que escribir una sola línea para medir los grados de su fiebre. Los que llegan a destino y sienten satisfacción. Los que en libretas de bolsillo anotan su sueño. Los que llevan a cabo su sueño. Los que se saben protegidos y los confiados, los que tienen credo y no exigen señales. Los que en su lecho de enfermo piensan en la resurrección y en el premio. Para unos y otros hay kilómetros por delante y días enteros para que todo se cumpla. También los irónicos y los amables, porque la centella continúa su vuelo en el aire. Esa ciudad. Esa ciudad se apaga cuando me duermo. Los ventanales no reflejan el sol. Los semáforos dejan libre el paso de los autos. Las sombras vacilan unos segundos, atraviesan una puerta y no vuelven. Sobre el mantel, el crucigrama está resuelto y una mano dobla las páginas del diario. Nada de lo habitual permanece en pie. Los tranvías giran veloces,
Se enturbia el agua de los jardines, un velo de ceniza se extiende sobre las plazas, cubriendo el lago, los botes y los remos. El verde de las hojas desaparece. Arrebatados por una nube, quedan más solos los animales del zoológico. Se ausentan de pie las estatuas. Mientras un viento repentino dispersa los colores y borra, ya sin luz, los cables del teléfono y el borde cansado de las cosas. Pero ¡ay! Todavía queda algo que no he dicho. Esa ciudad continúa dentro del sueño. Rafael Felipe Otteriño. Bueno, y llegamos así a la reproducción del evento Peaje Poético del 27 de agosto pasado, al cual concurrió mi hijo Marco y mi yerno Fernando Martín a grabar y a sacar fotos respectivamente, por lo cual ahora podemos ofrecerles esta versión prácticamente integral. Peaje Poético es un ciclo que convoca y conduce maravillosamente bien Silvina Vukovic, todos encuentros de muchísimo interés, con un trasfondo de crítica literaria y de nivel poético realmente encomiables. En esta entrega estoy junto con Mailena Martínez Crobeto y con Liliana Corredera, la primera poeta de Mar del Plata, la segunda admirada poeta de Buenos Aires, que presenta su último libro, que está titulado con una preposición, lo cual lo hace absolutamente enigmático, pero al mismo tiempo muy inclusivo. El libro se titula En. Bien, entonces con ustedes nuestras tres voces y la participación, en mi caso, de Silvina, la cual le pedí que me preguntara porque me resultaba más fácil exponer con las preguntas de ella que improvisando, para lo cual soy bastante torpe. Y al final hay un pica pica, como digo yo, preguntas y respuestas de los tres poetas, que bueno, tuvo muchísimo brillo, muchísimo interés, fue muy participativo por parte de los amigos presentes. Bien, entonces con ustedes ese hermoso encuentro de hace ya casi un mes en el Bar Cultural Amancio. Intensamente, para que sepan con quién estoy hablando, me escuchan bien ahí, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Graciela Prieto Rey, yo soy santafesina, tengo una editorial del Aire, que cumple este año 10 años de vida, digamos, de trabajo. Anteriormente estuve en la editorial Palabrava, también de Santa Fe, así que bueno. A ver ahí. No, vos seguís hablando que yo. Bueno, este libro de Mailena, acá, Entre tanto mundo, nos llegó en el año 2018. Yo la conocí a Mailena porque estábamos compartiendo un taller de poesía en el taller de Laura Yazán en Buenos Aires. Yo viajaba una vez por año al taller ese y de paso llevaba libros a las librerías de Cava y eso. Y bueno, ahí nos conocimos con Mailena.
En el 2018 nos presenta este libro que, bueno, nos gustó muchísimo. Nosotros evaluamos los libros con el equipo que tenía en ese momento la editorial. El poemario fue finalista del Premio Internacional de Poesía Paralelo 0 2017. Así que, bueno, además de premiado, es un libro que arranca de una manera especial, porque tiene un primer poema que pone como en territorio el libro, y eso es lo que, bueno, nos impactó de entrada y lo compramos, como quien dice. Con este libro, con este poemario de Mailena, nosotros iniciamos una colección nueva en la editorial que se llama Movimientos Invisibles, y gracias a esta apertura, digamos, pudimos publicar dos poetas más de Cava, una poeta de Córdoba, un poeta de Santa Fe, que son como muy especialmente seleccionados, ¿no? No es una colección abierta y demás, sino que esas joyitas que uno encuentra y dice, esto quedaría lindo para esta colección. Buenas tardes, un gusto enorme estar acá, me encantó la invitación. La verdad que es una satisfacción, porque yo vivo en Buenos Aires, pero vine con ganas, a pagar este peaje poético, como dice Silvina. Bueno, entre tanto mundo, desde el comienzo de la lectura nos orientan algunas palabras: cangura, placenta, olor a sopa, medias de lana, canción de cuna. Señalan un sendero donde el poema va desgranando lo maternal en el cuerpo, en la experiencia contradictoria que implica ese andar como se pueda, con las uñas y el secreto. Así se va devanando una historia de deseos y frustraciones, un camino intenso que supo abrir espacios nuevos, dificultades y dolores que había que atravesar. La maternidad puede ser un proyecto posible o imposible. En ambos casos hay un costo. La escritura, en todos los casos, es cómplice y permite ese deambular por estados anímicos y pensamientos complejos. Mailena dice: hay una zona en mi cuerpo que reclama y llora todavía, placenta laboriosa, velada sombra del hijo en los espejos. Son lugares que se andan sin saber, sin entender cómo desentrañar lo incógnito. Es una escritura sufrida, delicada, construida con el cuidado que requieren las cosas valiosas. He elegido los versos para que produzcan el efecto deseado. No hay sobreactuaciones ni golpes bajos. Con gran habilidad, Mailena utiliza la letra minúscula, crea a través de metáforas y expresiones especiales ese universo poético que ella desea. También marca el valor de la identidad, y, entre comillas, para que nadie nunca olvide su nombre antes de nacer. Un principio contundente a la hora de recuperar, por ejemplo, los nietos apropiados por la dictadura militar, obtener su identidad, la que los padres biológicos le asignaron. Entre tanto mundo es un poemario que transmite la ternura maternal, el gesto de protección cuando el hijo duerme escondido en los pezones, nada puede arrancarlo. Nos lleva a descubrir experiencias profundamente humanas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A compartir con Liliana y con Carlos. Liliana, quien conozco hace muchos años y hemos compartido muchas horas de taller los jueves. A Carlos, que todos conocen, así que no necesitan presentación. Además,
tengo que agradecer la presencia de Chela, de Graciela, que por esas manos del destino vino a vivir a Mar del Plata, y eso fue después de la edición. Y por supuesto a Lili por las cosas que acabo de escuchar. Siempre me resulta extraño escuchar hablar de los poemas que escribo, ¿no? Me produce como una sensación así medio de incomodidad, pero me maravilla este poder expansivo que tiene la poesía, ¿no es cierto? Que hace que otros ojos encuentren cosas que uno no ha visto. Eso me parece maravilloso, me parece algo casi mágico. Respecto a mi libro, les cuento así algo de entre casa, y es que en el año 2014, gracias a los buenos oficios de mis dos hijos, así en el lapso de 8 meses fui abuela 2 veces, así que fue como una especie de vendaval que me atravesó, y empecé escribiendo, bueno, obviamente poemas a ellos, y después me encontré pensando en la maternidad, ¿cierto? Como algo que tiene un montón de caras, como un cuerpo, como un poliedro que tiene un montón de caras. Y eso fue lo que fui desarrollando, intenté desarrollar en el libro. Son poemas cortos que no tienen título, así que voy a leer algunos como para que se entienda de qué hablo. Antes de eso, les cuento que el libro arranca con 2 epígrafes, pero quiero hablar de uno que dice así: de gotas de niño estoy habitada, de un sol que crece estoy agradecida. Es un poema de María Bernicke, poeta que las personas que son de acá conocerán, que tuve la suerte inmensa de ser amiga, a quien le debo tardes y tardes de lectura y de aprendizaje, y que bueno, sé que si hubiera sido posible, si ella hubiera todavía estado con nosotros, estaría acá. Y bueno, tengo la esperanza de que, como dice Hernández, el alma esté por acá pajareando. Bueno, voy a leer algunos de los poemas, tanto bla bla. Dice: lluvia densa y oscura somos antes de ser, imán, signo hundido, mala ortografía de los padres, coágulos que solo quisieran ser besados, no caer en un barrio peligroso o en el salón de fumadores, apenas el primer tatuaje de la soledad. Hay un clima de pájaros. Entre esos dos existe un mundo, como un traje hecho a medida. Es lo barroco en la caricia. Hay opulencia en esa mano que quita las espinas del miedo. Hay un mensaje, o cielo, o belleza, que espanta las hojas del llanto. Es como tomar la luz por la espalda, sacudirla, para que se desgrane y vuelque todos sus prodigios sobre la alfombra. Uno que pasa dice que este mundo no tiene matemática ni usura. Otros dicen que apenas es una casa con todas las respuestas. Bueno, un niño es el dibujo de sí mismo, o en él naufragan los que una vez fueron. ¿Son sus ojos los que miran, o es el reflejo que atraviesa la luz de viejos días? Él sabe llegar como una tentación, solo como una palabra, diseminando granos de eternidad. Se vuelve más grande que todos los espacios, intenso, silvestre, perfumado. Este poema es al que se refirió Liliana. En realidad estuvo muy inteligente porque lo escribí cuando Estela de Carlotto recuperó a su nieto. Así que bueno, como quien interrumpe algún milagro,
Ese niño va sujeto al pasado, espera, se esconde en el ombligo, imagina que es un caballito de mar, pinta de azul el temor de la noche, desde el reflejo cambiante de su herida. ¿Quién trazó la distancia entre lo lejano y lo remoto? Otra vez alumbrado vuelve al día por la página quieta del abrazo, para que nadie nunca olvide su nombre antes de nacer. Muchas gracias. Voy a leer uno solo más, que en realidad fue cuando salí de mí para pensar en lo que, en mi madre específicamente, y dice así: la madre que viaja en mí dice, tomadas de la mano, una joven, una niña, ese día vestidas igual y de amarillo. Ponemos luz en la Rambla a los turistas, que sin saberlo evaden las rejas del tiempo. ¿Puede una vieja foto en blanco y negro volverse frontera que resiste? Ser las migas de un pan que comimos hace tiempo, gritar y silenciar lo incuestionable. Trato de poner palabras simples al refugio, anudar una sucesión de preguntas para decir, cuando todo se reduce a voces y fantasmas que deciden llevar mi nombre y el de ella a un paseo que no acaba. Muchas gracias. Porque ¿cuántos poemarios tenés, Carlos? Y cerca de 40. Pero en rigor, lo que sucede desde 2016 es que yo tengo la sensación, si es que alguien puede tener esa sensación alguna vez, de haber llegado en la escritura a cierta madurez. No diría absolutamente la madurez, pero cierta madurez en la cual las cosas conforman un poco más que antes. El primero de estos 4 libros fue Cuadratura del Horizonte, ¿cierto? Es un libro como objeto muy diferente a los demás. ¿Querés comentar? Es un trabajo de edición de tu propia editorial, La Misma de Circe, y querés comentar cómo surgió tu idea de esa... En realidad, en ese momento, yo lo que tenía era una gran producción de fragmentos poéticos, en los cuales se podía establecer algún tipo de afinidad para armarlos independientemente, pero que eran muchos, eran 520 fragmentos. Y bueno, partiendo un poco de la idea de Lacan, Lacan decía que todos nosotros somos una suma de fragmentos y que esos fragmentos se reúnen de forma distinta cada vez que uno se levanta, deja de dormir al rato, hace alguna actividad y otra vez se reacomodan todos los fragmentos, de manera que nadie es el mismo que cuando empieza el día, ni va a ser el mismo que cuando termina ese día. Entonces, de alguna manera esa gran producción de fragmentos poéticos podían ir todos juntos y por ahí algunos cobrar mayor interés que otros en determinado momento de la lectura y pasar lo mismo al lector de lo que me pasaba a mí. Ese fue el origen de ese libro, que después Rubén Melero, con su gran prólogo al prólogo que escribió, lo reforzó más todavía con su experiencia psicoanalítica, ¿no? Muy bien, si Rubén quiere, luego lo vamos a invitar a hacer un aporte sobre el libro. Si quieres ahora, Rubén, estás invitado, estamos como en familia, te puedes acercar y comentar. Y si no, mientras tanto seguimos, vamos a tener un espacio de diálogo al final con los 3 presentadores del día de hoy, con Mailena, con Lili y con Carlos en conjunto. Así que si quien quiera hacerles preguntas, vamos a poder entablar este diálogo y podemos hacer los aportes. Ya que tenemos la suerte de tener a Rubén también acá, que acaba de ganar el primer premio en el abrazo de voces, en los pretextos en Buenos Aires. Carlos, yo he visto en este último libro extenso, que es como el cuarto, como el corolario de la producción, que empieza con Cuadratura y se continúa
con nosotros como una síntesis, y hablamos en términos dialécticos, de esto que vos estabas diciendo, de cómo conjugar lo que es fragmentos, si se quiere, de prosa poética con poesía y con ensayo. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a la disposición entre unos libros y otros, porque algunos todavía conservan una disposición de versos separados con barras espaciadas, y otros están entregados directamente como prosa poética, y algunos hacen más pie sobre lo filosófico. ¿Eso se fue dando o fue ex profeso? Se fue dando por la necesidad de lograr una forma que fuera apta para la comunicación. Mi tema con la poesía ha sido siempre que yo era un poco inexpugnable para el lector, difícil de leer, diría yo. Entonces mi esfuerzo ha sido siempre dejar que de alguna manera lo que venía fuera permeable, me lo permitiera, de forma tal de ser mejor comprendido. Entonces, naturalmente, lo que era poesía de pensamiento se fue transformando en un género de fusión entre la poesía, la narrativa y el ensayo. Eso se ve primero en Pajareras Imaginarias, el tema de fusión, y ya directamente en Esquerzo es casi ensayo poético o ensayo sobre la escritura de poesía. Eda Sartori, cuya opinión aprecio mucho, me dice: es una autobiografía poética, Esquerzo, y algo de eso hay. Pero se parte siempre de la poesía de pensamiento. Eso es sin duda Cuaderno 7, y también lo es Cuadratura del Horizonte. Y después ya en Pajareras Imaginarias estamos en fusión. Es muy interesante, eso se instala, me parece a mí, en lo que viene o en lo que se está viendo en la actualidad en cuanto a la escritura y a la literatura en general, ¿no? El corrimiento de las fronteras entre los géneros. Y creo que es muy bueno eso para forzar el lenguaje, más allá del forzamiento que el lenguaje poético por sí mismo logra esto de correr las fronteras. Se dio todo un giro desde que abandonamos la poesía con la métrica y la rima hacia la poesía libre, y ahora estamos instalados en esto otro que es el corrimiento de las fronteras entre los géneros. De todos modos, yo creo que los poetas corren con ventaja en este sentido, porque no creo que los narradores que no trabajan la poesía, que no les surge la poesía, puedan lograr esta fusión como la puede lograr un poeta. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, por supuesto, porque además el lenguaje poético no se pierde nunca. El lenguaje poético de alguna manera es lo que genera emoción, más allá de la comprensión. Rafael Otellino siempre dice: aunque no entendamos lo que está diciendo el poeta, nos vamos a emocionar igual, porque es el lenguaje el que te lleva. Exactamente. Como mencionábamos hace un rato, ¿no? El tocar lo simbólico y recoger la instalación o la impresión a la inclusión del mito en el logos de nuevo. Que lo simbólico se meta dentro de lo racional, esta razón que nos ha invadido en las últimas décadas, y que ahora creo que estamos globalmente recuperando, rescatando el poder de lo simbólico, donde la poesía ejerce tanto esto. Vos te mudaste hace unos años de un barrio del centro a otro barrio, y se dio eso en tu escritura, esto tan externo que tiene que ver con cómo uno vive, dónde uno vive o no. Sí, eso de alguna manera motivó una conciencia social mayor, ¿no? Sin duda el contacto con un barrio popular, con la pobreza que ha venido increciendo desde 2019 hasta aquí, ¿no? Ya desde antes, pero bueno, yo me mudé en 2019 y lamentablemente cuando llegué al barrio la gente escarbaba
en las bolsas de basura y recuperaba lo que le parecía apto para consumir. Después mejoró un poquito la situación y ahora con el gobierno que tenemos, que de alguna manera responde a la esperanza de muchos, la mía también, se volvió a producir el problema. Ahora directamente se ve a la gente metiéndose dentro de las grandes tolvas para tirar las bolsas de basura que hay en la vereda, ¿no? Metiéndose el cuerpo entero dentro de las tolvas. Algo tremendo. Por supuesto que eso despierta una escritura algo más crítica, ¿no? Sin embargo, tu poesía nunca se ha despegado de lo social ni la mirada, ¿no? Pero qué clave, ¿no? Este comentario para ver cómo sí lo externo incide en aquello que uno da. Y hablando de eso, y si vamos a Scherzo particularmente, es un libro donde yo vi la desnudez del duelo por la salud perdida. Entiendo que el proceso de enfermedad o del duelo por la salud perdida, la salud total, uno hace duelos continuamente, incluso hasta cuando se muda a un lugar mejor, ¿no? Mucho más cuando se enfrenta a desafíos de la pérdida de integridad o el enfrentarse con la propia finitud. Y ese libro está muy atravesado de una manera muy interesante por tu ojo, que creo que además de ser poeta tiene un sentido de realismo o de naturalismo, podríamos decir, muy particular. Recuerdo una vez que me dijiste: mira, Silvina, la operación es seria, las opciones son dos. Y ese sentido se ve en Scherzo, y sin embargo es maravilloso cómo está la poesía en todo eso. ¿Cómo lo ves hoy a la distancia, cuando ya has atravesado este tema de la salud, del duelo por la salud perdida? Estamos instalados en un proceso de aceptación y de mirar para adelante y seguir dando, instalados en el momento actual. Aprovecho para agradecerte, ya que haces mención a Scherzo, el maravilloso prólogo que hiciste. Y el tema de la enfermedad está en todas partes, o sea, es algo absolutamente relativo que cabe absolutamente en todos los momentos de la existencia humana. Llega un momento en el cual la enfermedad además es lógica, porque el cuerpo se va agotando. El tiempo es algo inaprensible para nosotros en esta situación, no sabemos si podemos terminarnos hoy o dentro de 10 años, pero es así la cosa, ¿no? Te dijo esta señora hace un rato de los 860 meses, ¿no? La finitud es una conciencia absoluta que tenemos desde hace siempre, ¿no? No es algo que nos impacta en este momento en forma total. Lo que pasa es que ahora, en este momento de la vida, lo palpamos, pero siempre existió, siempre tuvimos esa expectativa concretamente, ¿no? Y bueno, de alguna forma la poesía es una forma, es un camino para limpiar la mirada y recuperar la esperanza, la poesía. Carlos, y el tema de la ciencia y los avances de la ciencia, ¿bebés de ahí? Bueno, ahora tenemos una novedad realmente impensada, ¿no? Tenemos un telescopio que se mueve por el universo, que todavía no hemos visto, ni vamos a ver seguramente por mucho tiempo cuál es el límite del universo, pero estamos hablando de algo que es impensable. El presente en ese espejo del James Webb y el pasado absoluto, el pasado histórico absoluto, medido por miles de millones de años luz, se unen. La ciencia pierde la ficción. No hay más ciencia ficción. Hay ciencia sola, o hay una ficción
una realidad ficcionable, impresionante, que todavía no llegamos a medir. Eso obviamente, yo ya en ejerzo algo digo acerca de la física cuántica. Bueno, ahora esto ya nos focaliza en algo que no tiene nada que ver con la física tradicional. Estamos viendo que el universo de alguna manera puede estar representado no por lo que nos movemos, sino por lo más pequeño, aquello que se maneja, ya se descubrió hace años, que se maneja por la física cuántica. El universo parece que también. O sea, lo grande con lo más pequeño, lo más grande con lo más pequeño, ¿no? Como que estamos descubriendo de qué estamos hechos. Bueno, se puede hablar mucho. Bueno, y la ciencia pierde la ficción, y la ficción empieza a invadir o a manifestarse de manera más cruda o más adrede o más intencional en el género de la poesía. Es algo que poetas de la pura actualidad están pregonando con mucho hincapié. La poesía es ficción. Hemos hablado otras veces, ¿no? Si convenimos que el lenguaje es un artefacto, en realidad todo es ficción. Pero tendríamos que entonces llamar de alguna otra manera. Creo que en el coloquio nos entendemos de qué estamos hablando cuando partimos de la ficción instalada en la poesía. ¿Vos creés que la poesía puede escapar metiéndose en la ficción del poeta? No, mira, yo creo que todo es ficción. No lo digo yo, lo dijo nada menos que el maestro Borges, que dijo todo es ficción, hasta los sueños. Así que la poesía, de alguna manera también, de esto sabe bastante Sergio Yuridivari, porque él dice: a mí, cuando escucho que están contando algo, ahí me prendo porque hay poesía. O sea que, evidentemente, la poesía tiene mucho que ver con la ficción, o forma parte de la ficción. Entonces el giro sería pensar que podemos hablar de un lenguaje poético que aún con lo ficcional atravesando exprime la fibra más íntima del poeta sin caer en lo confesional. ¿Esa sería una aspiración de la poesía en la actualidad? Sin caer en lo confesional. Y puede ser, puede ser. He evolucionado bastante el criterio. Yo recuerdo que cuando dialogaba con Joaquín Januzzi hace muchos años, cuando tenía 20 años, Joaquín decía, cuando el corazón se instala en la poesía, hay que frenar porque se pierde la objetividad. Y hablaba de un poeta respetadísimo, como por ejemplo Antonio Raqueni, que decía: no, Antonio, lo que pasa es que Antonio escribe como una hojita en la tormenta cuando está emocionado, y eso no puede ser. ¿O puede? ¿O puede? Genial. Voy a leer, compartir con ustedes 3 poemas que yo seleccioné de Cuaderno 7. Hoy, cuando presentaban el libro de Mailena, yo pensaba, hay determinados poemarios que son atravesados, que son cuando un hilo es transversal a todo el poemario, un hilo temático, un hilo aspiracional o intencional. Y es difícil elegir poemas representativos, porque hay libros que hay que leerlos como un todo, ¿no? Y el caso de estos 4 trabajos de Carlos, yo creo que también, y por eso están siendo presentados en conjunto como una tetralogía. El conjunto de los 4 libros, o cada libro en particular, leídos en un todo, dan un algo aproximado a lo que es esta obra inmensa. Por eso es muy difícil seleccionar. Así que son arbitrarios, absolutamente arbitrarios, y no significa más que aquello donde pude hacer bien para compartir en esta instancia.
Cuaderno 7 porque es parte del trabajo recogido en el 2017, según leí, y que fue editado en 2019. Sí, pero el sentido que tiene el nombre de ese conjunto de pequeños poemas, son micropoemas, tiene que ver con que responden a lo que yo estaba documentando en mi cuaderno de notas número 7. Ahora voy por el número 11 o 10, creo, de notas. Y bueno, en ese momento estaba haciendo un cambio, yo me estaba yendo a un diseño, a una forma de poema muy breve, casi como los fragmentos de Cuadratura del Horizonte, pero con un sentido unitario más estrecho, digamos, sin tener demasiada coherencia con otros. Y bueno, respondían a las anotaciones de ese cuaderno. Por eso cuando mencionábamos hoy el género se presenta como muchísimo más rico, porque cada uno de estos fragmentos, si se quiere, de corte aforístico, podría ser desarrollado en un ensayo, o en un ensayo breve al menos, porque van con una propia unidad temática. En el fragmento 5 del cuaderno 7 dice, número 7, primo, no se parte sino en propio filo, devuélvele al opus, cuanto dicte un Dios que convoco con mi nombre se mide en 7, el deseo, la palabra, mi fruto, una piel, el mar en tu mirada, el tacto incansable e innúmera arena de los libros, el sello borgiano que no puede faltar. En el 298 dice, en la India dijeron, las nubes avanzan como elefantes en celo, enormes y henchidas de lluvia, pero estas montan ráfagas son blancas, livianas se deshilan hacia sudestes, dibujan canas por mechones en el área de mis ojos. Qué imagen bellísima. Y el 372 dice, mi poema despierta temprano, es de otro tiempo, no precisa circunvalarme en elipse, martilla. Muchas veces él trepana entre oasis de cristal y verde. Próximo al fin, planta sus podios. Se para a poco de las 5. Demasiado pronto murmurar, entonces, aunque tarde, por ordeñar la noche. Ella exangüe con cara por lavar. Su pobre imagen basta, sin embargo, para animar poiesis. Un ensayo. Gracias, Silvina, y gracias a todos los que me acompañan hoy, nos acompañan hoy. Yo tenía pensado darles un poquito de cada libro, pero bueno, les aclaro primero que hay 2 libros físicos que están por allá en la mesa, que son Cuadratura del Horizonte y Pajareras Imaginarias, y 2 libros virtuales. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos da el bolsillo para editar? Esto hace ya bastante tiempo que me pasa, como les pasará a muchos. De manera que hay 2 que son Cuaderno 7 y Esquerzo, que son virtuales, y hay una oferta en la biblioteca del libro virtual de Lágrimas de Circe, que es miradasdeartista.com. Allí en Miradas de Artista están los 4 ofrecidos a un precio de 2.000 pesos. Con los 4, obviamente, les alcanzaríamos a los de Mar del Plata los 2 libros físicos a domicilio y los otros 2 los mandaríamos por ahí. Así es en este momento la cosa. Les voy a leer un poquito de cada libro, ¿puede ser? Cuadratura del Horizonte, 520 borradores, una porción vital, desde 2016. Uno de los epígrafes es de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, 1941, que dice: yo sé de una región servil cuyos bibliotecarios repudian lo supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y le equiparan a la de buscarlos en los sueños o en las líneas caóticas de las manos. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual, que los libros nada significan entre sí.
En el prólogo del libro digo, el fragmento es un resultado provisorio a la vera del camino que lleva a conceptualizar el descubrimiento fruto de la mirada. En este caso, cuartetos de estructura informal, a los que llamé borradores, y que no guardan relación entre sí, a salvo el hecho de que fueran escritos a partir de cada una de 17 consignas. El libro está armado en fascículos dentro de una caja y son 17 fascículos. ¿Pero qué pretendían entonces esos pretextos de escritura? Simplemente la respuesta. Ella siempre consistió en recuperar el resto y alcanzar una razón para la suma de fragmentos, o lo que significa lo mismo, la síntesis última o la completitud. Bueno, un poco lo que decía antes de Lacan, ¿no? Algunos cuartetos. Me sostiene el viento norte, él peina verdades y otorga claridad, fuerza por contener el odio, las 66 ráfagas impactan en minutos, la guerra cursa sin fin y solo soy un paño de enjugar dolor y devolver palabras. Otro cuarteto. Nunca mejor definición del padecer bien y gozar lo malo. Melancolía que grandes instancias de memoria repiten sin cesar un mismo fin, paso tras paso. Saudade, extraña la íntima piel de erizo. Oblivión después, cuando una cumbre interpone su tapiz de luna y puedo quitarme el guante. Nombrar volver la cuenta al inicio, los días, su lista. Cuelgo cuadros, aunque solo me atraen los cristales. Aquí hablando de Dino Valls, que es un pintor italiano, prerrafaelista, que yo prefiero entre muchos, dice: ¿qué distancia de la mujer al hombre? El tiempo no, la visión tampoco. Son del poder estándares estético y sexual. Cruzamos un andarivel de 10.000 años. La reina visitó a sus zánganos, pero al cabo, la revuelta de consortes superó un patriarcado aparente. Lo dijo Valls. Sus princesas rubias, sin manto ni corona, contemplan tras barras de acero, contenidas de plano y vertical, del macho al muro o tieso o yerto, sólido hasta fluido. La realidad sugiere acordes místicos, pero aún existen el silencio y las reformas. La fuerza anticipa siempre. Me paso ahora al cuaderno 7, del cual algo que leyó ya Silvina. Me gusta siempre leer algunos de los epígrafes. Por ejemplo, este que dice: mis cuadernos cantan en coro bien temprano en las mañanas, me aseguro de que su volumen estimula la escritura y a su vez no molesta a los vecinos. Esto en realidad es del cuaderno 1 de 2011, que después formó parte del libro Sartorio, Nombramientos de 2013. A veces es interesante, cuando hablo de la relectura, ¿no?, que es una de las fuentes mayores de inspiración que tenemos a esta edad, releer lo propio. Pienso que algo que alguna vez me dijeron, que llega un determinado momento en el cual el poeta se autoabastece de lo que ya lleva escrito para ver qué le falta escribir. Aparentemente eso es bastante cierto, por eso leo este libro. Y forma parte del cuaderno 7 los siguientes 2 o 3 poemas que voy a leer. Del ingenio fue la completitud, con mi madurez tomó forma el fragmento, bordes hay que lastiman hasta encastrar, los hexágonos de Irlanda y del enjambre el número 12, la cifra oculta organiza partes, tensa alambre el equilibrio y el mí arde en una ciencia momentánea entre palabras, crepúsculos, y das vueltas al otro, el poema consagra mortal mi llama. Esto de alguna manera, al inicio del cuaderno 7, responde a la experiencia anterior, ¿no?, del cuadratura del horizonte. Me digo Tetris diferente cada mañana, y durante el día, a medida que las piezas caen, hago espacio al abismo. Mi libertad se basta volando a media altura. La mirada sirve medidas al lenguaje. ¿Quién podría con el futuro? El temblor y su incerteza son estas lágrimas contra la tierra, foto sutil de cuanto agota y desaparece. Primero la ropa, vellosidades del después y carne al fin. Se retira el animal y queda el hombre, su calvicie, la luz, al pie de los estantes.
de Pajareras Imaginarias, que lleva por sus títulos Protopoemas, Iniciación, Tintas y Augures, de 2018, les leo uno de los epígrafes: esbozos, trazos rápidos para capturar impresiones fugaces. Si fracasan, lo logran. Si lo logran, se convierten en una jaula. Fracasan. Esto es Juan Carlos Gorlier, querido amigo, profesor de filosofía en la Universidad de Mar del Plata, ahora radicado en Boston. Pajareras empezó un poco en los diálogos con Juan Carlos. La idea era buscar consignas para talleres literarios, que él hacía por su cuenta en Estados Unidos y yo acá. Y se fueron generando todos estos textos, ¿no? En el prólogo digo, mucho de Pajareras Imaginarias tiene que ver con lo iniciático, aunque sea ahora producto de alguna madurez en la observación. Se refiere entonces al tiempo, la distancia y los puentes preexistentes, tentativos o que efectivamente tendían mis pasados. Queda demostrado aquí una vez más que el escritor es el otro, quien escribe, y que al hacerlo siente con mayor profundidad que el dueño de estas, mis manos. Me interesa revelar el misterio del deseo, lo más fino del artista, que en cada cual palpita, verdadera fuente de vida y belleza, según definiera Lacan. Me interesan los bordes de cada existencia, aquello que primero entra en contacto, dice, da color al nombre y define. Después acá reitero un soberbio prólogo al prólogo de Rubén Sebastián Melero. Y les leo algunos de los textos de Pajareras Imaginarias. Arqueologías, lo ya dicho y cuanto resta decir, la capacidad de sorpresa, la pulsión de amor. Ambas sensaciones, goces quizás, van juntas. ¿Acaso hoy siempre? No lo sé. Ahora no germinan, cargo un bloqueo. El tallo de esta mirada se encorva, y no lo se sucede por el peso que sobre él gravita, si porque las fuentes agotan, o quizás porque río arriba los derrumbes detuvieron la corriente. Búsqueda y sequía. En este libro pongo los títulos, o lo que sugiere ese fragmento para mí, al final, no al principio. Vida, ventana por donde asomarse al resto, escrituras del habla, prohíbe olvidar, ventanas escrituras. Es que tal como yo veo, él ve detrás de cuanto es, con más o menos las pieles del deseo, imágenes de cuanto se perdió, rostros del tiempo, orillas de borrasca, la desembocadura, fin de viaje. Cuadra aquí decir que a partir de Pajareras Imaginarias y de la presentación de Pajareras que yo le había encargado en su momento, Sergio Giuliani escribió un nuevo libro de opúsculos que él llama, que son como dijiste, que eran plagios, que no son plagios en realidad, sino que me enorgullece haber inspirado esos pensamientos en Sergio, pensamientos poéticos realmente, ¿no? Maravillosos. Bien, y finalmente Descanso, que lleva por título Textos mínimos sobre el deseo, la belleza y el arte. Se terminó de escribir en 2020, hicimos la versión virtual en 2021. Las dedicatorias. Palabras para Nora, sin cuya atenta presencia no hubiera podido escribir este libro. Palabras en memoria y homenaje al maestro poeta Jorge Maurentón. Conscientes estamos de que la persistencia de su voz venció a la muerte. Uno de los epígrafes de Osvaldo Lamborghini, 1982, dice: pero qué profundidad sería esta sin la belleza, estúpida, sentimental. La condena de la belleza es siempre por sentimental, como el arte, un golpe bajo. Casi todos mis días son de la intertextualidad. 5 o 6 seguidores en Twitter, bastantes más en Facebook. Ellos son ¿qué leo? Quienes me leen, la realidad multípara del poema. Reencuentros por la lectura,
presentaciones entre comunes asiduos, recortes de Sergio Ángel Olivari que me permiten reescribir con sobrantes de la campaña anterior, recorridos, descubrimientos en 6 direcciones, aunque el latido continúa siendo monopolio. Hoy, repetir la ausencia de Jorge Pablo Antonio querido, es posible una neblina sobre el agua viva del entendimiento, que un domingo me levante y me sepa tu nombre, ni qué hago en esta casa llena de recortes y libros. Hasta aquí lo de Jorge. Por ciento, también aquí flamean o arden fragmentos en paredes, cajones, entre páginas de mis libros, el bastión de la memoria. Y otro lejano, Miguel Meirán, desde Sevilla, esclavo. A menudo la niebla me habita. Con su abrazo, raja el fulgor a jirones del mundo. De la luna. Hasta aquí Miguel Meirán. Porque también él presta instrucciones para amanecer, así se llama uno de sus libros. Ya se ve que sea bruma, niebla o neblina, es común el despuntar, que nuestros cantos vayan imperdibles al poema, sean únicos pretensión y combustible en la adánica Babel que reconstruimos. Nos queda la emoción, gemidos, un abrazo o su recuerdo para proseguir el día de trabajo. Eso sí, no me hagas caso si lloro o te maldigo, no tiene caso, dicen, una vez que el nubarrón esté escalado, sube el agua viva del entendimiento, ha concluido Jorge. Y terminamos todos dispuestos, limpios para otro amanecer de la escritura. Mis guías en la escritura, estos 3 geniales comunicadores de interior que saben contagiar sus emociones a despecho de tiempo y distancias. El poema es un viaje de solo segundos al punto más remoto en el espacio. Y leo un último y terminamos. Continúo inmóvil, la letra me delata, desdice al que hubiera sido, echa un sayo gris sobre quien fui. Ella canta sin voz, marcha sin ruedas ni pies. La letra multípara sangra con mi sangre, implora con mi voz, se oculta en mi sombra y canta, siempre canta. Aunque letra y voz fueran las mismas, solo en 2011 las descubrí propias. Entonces volví a mi libertad de infancia y dispuse de 24 horas diarias. Bien. O sea que Joaquín me hubiera hecho la cruz. Para nada. Quédate, no te vayas. Voy a completar unas cositas, unos apuntes brevemente de algunas cosas que traje para que compartir esta sensación que tuve en la lectura del Descalzo. Después voy a publicar posteamos el prólogo, así lo pueden leer con tranquilidad, ¿no? Y no tener que leerlo. Si quieren lo posteamos después, quien quiere lo lee entero con detenimiento. ¿Te parece bien, Carlos? Pero tomo un extracto de algunos apuntes que traje para decir esto, ¿no? Una obra tan amplia y tan vasta y tan intensa y no se hace larga por este tema de manejo de lo circunstancial, interponiéndose en la escritura continuamente. Tanto es así que viene con una serie de disquisiciones que van, como decía hoy, por lo micro, lo macro, de lo fractal, de lo cuántico al macrocosmos. Y dice, por ejemplo, en el fragmento 125 de Scherzo, disquisiciones filosóficas en torno a vida y existencia, hace el planteo e inicia su reflexión de síntesis diciendo: vivo para existir en mí. Luego continúa, y el resto lo confirma mi escritura. Viene a mi memoria entonces el vivo sin vivir en mí de Sor Juana. Y sigue: la existencia ve, la vida contempla. Ahí empieza un debate entre lo externo y lo interno, el mundo y el yo, los sentidos, lo mental, y este juego que él mencionaba hace un ratito con el tema de lo que está en el borde, ¿no? Y cómo lo que está en el borde va tiñendo lo demás. Y sin embargo no lo invierte. Ando en mi existente la vida y la vida experimenta. Y sin embargo no lo invierte. Explicita el juego de interacciones y de reciprocidad en este juego dialéctico continuo.
La existencia diluye y pierde transcurridos. La vida coagula en mi memoria. La vida coagula en mi memoria, dice. Cierra perfectamente el círculo del mutualismo. Y no puedo olvidar la propuesta pitagórica de lo circular como aquello que es cabal. Es una emanación de postulaciones de intensa claridad conceptual. Y como parte de la respuesta dice: y tal vez la existencia no tenga otro sentido que el de encontrar espacio al pensamiento. En 126 el poeta inicia: tras de mí las cicatrices, barcos abandonados. Las cicatrices, barcos abandonados. Y continúa detallando como si hubiese explicado las cicatrices de la forma más natural del mundo y dejando a quien lee en un mareo de tierra o de agua. En 131 dice: cuaderno 7 concibió la puerta que quiero abrir en pajareras imaginarias. Sin embargo, continúo dilatando bordes al paso de mi infancia. ¿Será suficiente la abertura? Restaban vallas y creo haberlas derribado con esfuerzo. Luego hace todo un discurrir por la semipenumbra, nombra a muchos de sus poetas contemporáneos, nos nombra y demás. Y está el 133 diciendo: sin ser Funes, y acá viene una suerte de spin-off. Yo venía con el tema del spin-off. Vieron en narrativa el spin-off es un discurrir de un personaje, de una obra, un discurrir extra obra, un discurrir de ese personaje habla en otra obra. Generalmente sucede cuando se ha puesto muy en boga el personaje de alguna obra de algún escritor muy conocido, toman eso, es un spin-off. Y venía con este tema en la cabeza y me vi hoy con este evento dentro del evento en un spin-off, en vivo y en directo, en carne viva. Y acá pasa más o menos lo mismo, porque dice: sin ser Funes, el memorioso de Borges, reconozco el otro lado de la vida en la memoria y la propiedad de un volante mágico que me permite ir de atrás adelante y de adelante atrás. El neologismo es de Juan Gelman, admirado, renaciendo y reviviendo. Y cuando termina de todo este discurrir filosófico dice, el 134 ahí a continuación: vuelvo a la cama. Fuerte el aplauso. Pensar en la potencia que tiene ese monosílabo, en el hecho de que es una preposición y que por lo tanto necesita de otras dos palabras para traer un significado, y sin embargo tiene tanta potencia que nos está diciendo que ese yo poético está plantado, ¿sí? Está ubicado, está mirando la realidad que nos circunda. Tanto es así que el poema que abre el libro se llama Ahí, y remata: en el blanco de una calle, ahí escribo. Esto me hizo pensar también en la obra previa de Lili, un poemario que se llama Urbana, y justamente me cayó en la mano un ensayo de Cortázar, y hay una afirmación que me parece muy pertinente, más allá del encanto que tiene por ser Cortázar. Dice: un libro empieza y termina mucho antes y mucho después de su primera y última palabra. Y la obra de Lili realmente es así. Hay un nexo de sangre, hay un lazo de sangre entre Urbana y él. De alguna manera hay la expresión de una ansiedad, de la expectativa, de la frustración frente a una realidad que hiere. Liliana oficia de guía turística, digamos, nos lleva de la mano a una ciudad que es hostil para muchos de sus habitantes, un poco la ciudad de la furia, como diría Cerati, y ella nos mete en ese escenario y ese escenario nos golpea,
Por ejemplo, en uno de sus poemas, de la araña, dice: la ciudad me queda grande, viene frío por las mangas, miedo por las uñas. Leyendo y conociendo la obra de Lili, veo que su mirada está, como decía yo, puesta en muchos de sus poemas en esos caídos del sistema, de alguna manera. Y me hizo pensar en otro poeta que en la mayor parte de su obra también tiene la mirada puesta en los desfavorecidos, digamos, que es Cesare Pavese. Aun cuando hay una distancia estilística sensacional, impresionante, porque están ambos en las antípodas, Pavese con una poética narrativa, de hecho fue, digamos, un estilo que él defendió a muerte, y Liliana en todo lo contrario, como ya vamos a ver enseguida. Ambos tienen esa, digamos, de alguna manera profesan la misma religión, es decir, poner la mirada en aquellos que sufren, pero no es una mirada falsamente progresista ni de pancarta, ¿sí? Es una mirada poética, con imágenes, con fuerza. Quiero leerles, para un poco reafirmar lo que estoy diciendo, algunos versos de Pavese y luego lo de Lili. Hay un poema de Trabajar cansa que se llama Revuelta, que dice, hablo de Pavese, ¿no? Parece muerto también el montón de andrajos que el sol calienta fuerte, apoyado en una parecita. Hay una barba entre los andrajos y la recorren moscas. Este viejo, que podría morir tumbado, ensangrentado, parece en cambio una cosa y está vivo. En Territorio Madre, Liliana dice: la calle abriga intemperie, me impacta en la costilla, punto esternón. Ahí, arropada de frío, mujer de pechos nutrientes, pasa aire, leche, savia a la garganta de un niño quejoso. Ustedes ven la similitud en la preocupación, en la mirada de estos dos poetas, ¿no? Por ejemplo, Liliana dice en Caracol: él lamía una lata en medio del tránsito, la chupaba como si fuese un caracol. Es interesante cómo es esta mirada, yo diría casi compasiva, pero al mismo tiempo realista de lo que está mirando, lo que está viendo. De todas maneras, digamos, la poética de Lili no se agota acá. Hay tiempo en su libro para la indagación, para el recuerdo, para la nostalgia, como por ejemplo en poemas como Referencias pusieron La mesa o Guarida. Creo que es mejor que lea ella y no que yo lo vaya a leer así. Me parece que es más lindo escuchar en la voz de la autora. Y este libro tiene una segunda parte que se llama Versos del confinamiento. Si algo tuvo la pandemia fue el beneficio secundario de que todos aquellos que de alguna manera desarrollamos una tarea creativa tuvimos espacio, motivo y de alguna manera una forma de sublimar el miedo, digamos, el temor a la muerte y todo lo que trajo la pandemia, ¿no? Voy a rescatar de esta parte algunos versos del poema que se llama Sin carteles. Dice: el mundo se ha vuelto un nudo, la calle un indescifrable signo. Soy la mosca aburrida buscando azúcar. Viajo en autopistas sin carteles. Me parece que es una definición muy ajustada, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en ese momento. Y antes de cerrar, quiero hacer una referencia al estilo de Lili, que conozco y que hemos compartido en nuestro taller. Ella hace gala de un trabajo de limpieza exhaustiva en los versos, o sea, prescinde de todo aquello que puede ser, no sé si adorno o distracción,
como son los artículos o los adjetivos. Y eso hace que tenga una gran potencia lo que ella escribe, además de trabajar con imágenes realmente fuertes, ¿no? Y no contenta con esto, cada tanto nos hace aparecer neologismos que robustecen el significado, ¿cierto? Por ejemplo, en Pasillos dice: asperidad de manos cartonean desacariciadas. Fíjense que son 5 palabras nada más, pero son como un mazazo, ¿verdad? Bueno, para cerrar quiero traer 2 versos de qué hacer con un poema, que es uno de los, me parece que de alguna manera pueden resumir todo lo que dijimos, o lo que dije. ¿Qué hacer con un poema? Dice: que sea premio consuelo para los caídos del sistema, pobres de verdad. Y sigue: mojarlo en té de manzanilla, tragarlo, leerlo jamás. Bueno, muchas gracias. Hermoso el comentario de Maile, un engaño. La verdad, bueno, voy a leer 2 o 3 poemas. Algunos de los que ella menciona. Uno que está dedicado a mi madre y lleva por título Referencias. Mi madre conocía muy bien los cielos, el del viento, el cargado, el del frío. No le gustaba el violeta ni el negruzco. Yo no los distingo. No he tenido suerte. Perdí referencias. Las pistas meteorológicas no me sirven. El viento me desorienta. No sé leer los signos. Cargo con el desmadre. Este otro está dedicado a mis abuelos y se llama Pusieron la mesa. Mis abuelos se plantaron en el patio, como el olivo y la higuera. Tenían gallinero, cocina, colmena, conejos, colchones de pluma. La noche del nuevo año, con manos mareadas, bailaban el vino. Techaron el patio, pusieron la mesa y un día se fueron. Quiero leer uno. Porque Carlos Cartolán hizo referencia a la gente que busca basura o busca elementos que le sirvan. Entonces quería leer uno que hace referencia a esa situación. Sobras de calidad. De vereda en vereda montando basura, cabeza dentro del contenedor oscuro, oscura la bolsa que tantea las moscas, el aire, negra la cabeza negra, orejas, manos, el vacío chupa, succiona, aprieta la lengua. Estar ahí en el fondo negro, relamiendo sobras de calidad, aire de calidad, para aprender a convivir democráticamente. Bueno, voy a leer el último, que en realidad... Procedemos a un interrogatorio. Sí. Bueno, voy a... en realidad... Bueno,
que lleva un epígrafe de Omar Lara que dice: encontramos una aguja en un pajar y la perdemos. Hambre, sed, frío, cajones raídos como alfombras. Espiamos por dónde salir a buscar de noche, todo para no encontrar, para seguir con sed, para atrasar el reloj de la tierra, lengua húmeda dispuesta a nombrar el caos de la búsqueda. Nadie quiere encontrar comida, queremos seguir con hambre, arropar el agujero inmenso de la falta, escalera aburrida de 1000 peldaños, gastados peldaños. Las palabras vuelven para nombrar lo que no. Bueno, muchísimas gracias. Cuando lo dije, me pregunté a mí mismo y también a ustedes, ¿quién puede hablar de madurez? Porque en realidad es una sensación que uno tiene. Bueno, ahora veo la cosa más clara. Ahora, cuando termino de escribir lo que estoy escribiendo, me siento más conforme. ¿Será eso la madurez? ¿O la madurez será algo que va a aparecer dentro de unos años? ¿O que no va a aparecer nunca? Ese es el tema. Yo creo que es la cuestión de todo lo que escribe, ¿no? Ustedes, chicas, Lili, yo quería saber que nos cuentes un poquito de vos, de tu trayectoria, de tus libros anteriores, cómo empezaste, que no te conocemos. Bueno, sí, está bien. Bueno, yo durante 32 años trabajé como docente en una escuela secundaria, soy profesora en letras, así que me dediqué a eso, escribía poco. Cuando me jubilé, ahí sí, tomé, digamos, o retomé la actividad de escritura con más ganas, y con más decisión, y bueno, eso, decisión. Además, Maile recordó, nosotros nos conocimos en el taller de Laura Yazán, un taller de escritura de poesía, que nos hizo muy bien y nos hizo crecer. Una poeta enorme. Laura Yazán, falleció hace un año. Y entonces, bueno, fue un impulso terrible el que yo creo que recibimos las dos, ¿no?, en ese taller. Así que bueno, el recorrido más o menos es ese, porque yo publico mi primer libro más o menos en la misma época que publicó Mailena el suyo, en el 2017, 2018 es el primer libro, es esta Urbana. Y bueno, y este es el segundo, así que tengo un recorrido breve. Tengo un recorrido breve, si se quiere. Sigo haciendo taller ahora. Digo, reconozco que para mí el espacio de taller es un espacio absolutamente importante para seguir escribiendo y avanzando. ¿Reconoces desde siempre tu beta literaria hacia lo poético o...? No. Yo inicié me inicié escribiendo narrativa. De hecho, escribía cuentos. Bueno, había obtenido un primer premio con un cuento en el año 80 y pico. Me pasó una cosa muy loca, relativamente. Esas cosas locas que muy loca. Yo escribía con ganas, que cuando participo de un concurso, fue una sorpresa así de esas que uno en la vida tiene pocas. Me otorgan el primer premio. Bueno, ¿qué me pasó? Dejé de escribir. Fue un shock tan fuerte que me agarró una angustia terrible. Y dejé de escribir. Y tardé años en retomar la escritura. Bueno, después de a poco seguí con narrativa, pero después ya viré hacia la poesía. ¿Cómo reconoces ese impacto? ¿Como una exposición de tu desnudez? No, yo creo que fue un shock, como diciendo, obtuve un primer premio con un trabajo mío, ¿y ahora qué? Es como si después de eso no pudiera venir nada. Entonces me bloqueé de una manera así fuerte. Me costó bastante salir.
dice que bastante común le pasa a los narradores con grandes éxitos en sus obras, después de un gran éxito que... Era tan impensado que yo obtuviera un primer premio, y bueno, lentamente después, pero me costó bastante, mucha terapia, bueno, en fin, todo eso que uno hace. Así que bueno. La mirada del otro. La mirada del otro, será así. El reconocimiento. Es el miedo a no superar. Sí, es un poco, por eso hay un poema acá que leí hace un rato, ¿no? Seguir con hambre, ¿no? Ese poema que a mí me gusta mucho porque es algo de eso, ¿no? Es decir, necesitamos seguir con hambre para seguir buscando. ¿Y cómo saltaste a la poesía en ese momento? Ay, está buena esa pregunta, porque como que la poesía siempre tuvo para mí como un ámbito medio, ¿cómo se dice? Imposible inaccesible, esa es la palabra, inaccesible. Como que hay que buscar, y todavía tengo esa actitud, porque a veces me dicen, ¿por qué no te dedicas a escribir narrativa? Y tengo la sensación que no podría hacer las dos cosas, porque todavía tengo mucho que buscar en el ámbito del lenguaje poético. Tenés que decir, tenés mucho para decir. Sí, y como explorar, para mí el lenguaje es tan maravilloso, esta cosa de un material que tiene tantas posibilidades, que yo solamente, digamos, he ido adquiriendo algunas. Yo lo escuchaba hoy a Carlos, todo lo que tiene, digamos, como búsqueda. Él tiene hecha una búsqueda a lo largo del tiempo, y a mí me parece asombroso, y es así. Yo creo que no sé, a mí me parece que ser poeta es eso, ¿no? Es buscar y buscar y buscar y buscar, y me gusta seguir buscando, es un desafío. ¿Sos lectora? Sí. ¿Cómo? ¿Sos lectora? Sí, leo, pero mucha poesía leo, más que narrativa. ¿Referentes así? ¿Quiénes son? Hellman, Bocanera, sí, leo mucha poesía, Negroni, sí, me entusiasma la poesía. Yo me quedo con una inquietud que tiene que ver con la pregunta de Caro recién. Un poco lo podemos dialogar con ustedes o quien quiera participar, por supuesto. Que tiene que ver con esta pregunta que nos hacen sobre las influencias, ¿no? Creo que es difícil por ahí reconocer en la propia obra las influencias, por ahí es más fácil reconocer las influencias en las obras de otros, pero es bastante recurrente la pregunta de cuando hacen entrevistas o lo que sea acerca de cuáles son tus influencias. Sí. ¿Qué opinan al respecto de las influencias y, bueno, cómo creen que puede afectar este tema o no? Yo tengo mi opinión al respecto, pero bueno, me interesa saber. Está bien. Hoy esta pregunta tan recurrente de ¿qué influencias reconoces? ¿Por dónde creen que pasa? Voy a ser breve porque podría decirte con seguridad que la influencia mía en narrativa es Cortázar. Yo durante mucho tiempo quería escribir como Cortázar, digamos. Me esmeraba, bueno, estaba tan fascinada. En una búsqueda explícita. Sí. En poesía me parece que, Hellman me reconozco un poco cercana a algún tipo de poesía de Hellman. No sé, la verdad que otros no podría decirlo. A ver, Maile. Yo he reconocido algunos giros tuyos en Diversion de Hellman. Hermoso, sí. Yo, la verdad es que me resulta muy difícil encontrar de dónde salgo. No. Puedo decir a quienes admiro, que me encantan, como recién hablé de Pavese, o puedo hablar de Enrique Lins, pero sé que son poéticas a las cuales yo no voy a acceder. O sea, yo escribo como puedo, es lo que me sale, ¿no? De la forma en que me sale, lo mejor que puedo, pero no podría decir de dónde. Y yo me siento acá como muy arrimada, porque en realidad yo vengo de otra área, nada que ver.
sin, digamos, yo diría que empecé a leer poesía a unos 25 años, 20 años, porque he sido muy lectora, pero de narrativa, jamás había leído poesía. Empecé a escribir una novela y había un personaje que era un viejo anarquista, y entonces me puse a buscar y qué sé yo, y bueno, en esta cosa, digamos, cercana entre la poesía y el anarquismo, sobre todo en la época de la Guerra Civil Española y todo eso, empecé a descubrir y me apareció un mundo que me fascinó. O sea, yo entré en una especie de felicidad por haber encontrado algo que yo no conocía. Así que me siento así como animada. Esa es la palabra que me define, ¿no? O sea, no podría decir de dónde salgo, no sé. Escribo como puedo, nada más. A mí se me hace que esa pregunta de siempre preguntarnos a los que escribimos de dónde salimos o dónde reconocemos las influencias, se emparenta, dígame si estoy equivocada, porque me interesa particularmente, se emparenta con el uso de las falacias de autoridad. O sea, está bien porque lo dijo Cortázar, está bien porque lo escribió Borges, está bien porque, ¿no? Es verdad porque lo dijo fulano, ¿no? Esta famosa falsa certeza. Esta necesidad de que tener nosotros que manifestar nombres ya reconocidos, cuando encima el mercado de la poesía es un mercado que fue, es y seguirá siendo marginal. Under, que podemos barajar 3 o 4, ¿no? No sé si estoy, díganme si estoy erradísima, por favor. Yo creo que tiene que ver con, yo pienso desde otro lugar, ¿no? Borges tiene un texto muy lindo donde él habla de sus influencias, y uno de los poetas que nombra es Quevedo, y uno lee algunos sonetos de Borges y nota fácilmente ciertos tiros de Quevedo, digamos, ¿sí? Yo creo que tiene más que ver con el fenómeno de la palabra en sí. La palabra siempre nos viene desde un otro. Y nosotros después hablamos diciendo que son nuestras las palabras, cuando en realidad son palabras de otro. Bravo, a eso quería llegar yo. Sí, claro. Y me parece que ese fenómeno ocurre a lo largo de toda la vida, con personas que escuchamos y admiramos, con autores que leemos. Siempre algo del otro se incorpora a nuestro propio lenguaje, en este caso poético, digamos, ¿eh? Y creo que sí, las personas que admiramos de algún modo nos influencian. Sin duda. ¿En cuál de los otros no ha influido, sin que nos diéramos cuenta alguna vez, el siguiente texto? La lluvia es una cosa que sucede en el pasado, de Borges. Eso es tan específicamente cierto, o quizás falso, pero influye poéticamente tanto en cada uno de nosotros que muchos habremos escrito a partir de eso sin saberlo, sin darnos cuenta. Entonces, ¿pero cae o cayó? Bueno, ¿Cae o cayó? Que sucedió en el pasado. Claro, sucedió en el pasado. Yo creo que sí, que tiene que ver eso de tomar una palabra en un momento determinado. Por ahí uno lee siempre lo mismo, venimos leyendo los clásicos, eso, y por ahí algunos pasan desapercibidos en un momento de nuestra vida y otros empiezan a influenciar porque nosotros estamos atravesando determinado momento, ¿no? Y como que emparentamos con esa lectura. Yo creo que la influencia viene desde ese lado, de la lectura y del momento que uno va atravesando, en el momento que está leyendo y que está viviendo. Y ahí es donde se motiva de alguna manera y hasta copia, porque a lo mejor a veces puede hasta influenciarlo en un solo poema. Yo pongo un ejemplo, lo de Carlos, por ejemplo. Carlos me pidió que le escribiera el prólogo a Cuadratura, ¿no? Yo leí, bueno, condensé lo que pude en un prólogo. Un tiempo después, más o menos cuando ocurrió lo de la enfermedad de Carlos, él me manda por internet el cuaderno 7. Yo ese cuaderno 7 lo leo y me nació un poema. Me nació un poema, pero espontáneamente tomando algunas cosas que me gustaron de los poemas, digamos, ¿eh? Entonces yo digo, bueno, el acercamiento a Carlos en un caso fue de una manera y en el otro fue de otra manera, pero yo creo que muchas veces a mí me pasa, creo que voy a reunir alguna vez en un libro esos poemas,
poemas que me nacen de la lectura de un otro. Sí, a mí me pasó con Sharon Olds, por ejemplo. Hay una relación entre lectura y escritura permanente. Totalmente. Yo me sentí así como muy emparentada en un momento de mi vida con la poesía de Sharon Olds. Y entonces todo lo que iba a escribir me sonaba a ella, porque claro, había sentido esa cosa de esa conexión. Pero no creo que tenga que ver con el poeta, sino con el tiempo que uno atraviesa cuando está con la literatura. Y el lugar del otro a veces es también abarcativo a otras cuestiones. Vos le hiciste una pregunta a Carlos, ¿sí? La mudanza a otro barrio. Yo creo que eso también tiene que ver con el otro. Un otro barrio, un otro lugar, un otro espacio. Y entonces la poesía también tiene recepción a eso y lo tramita de un modo particular, digamos, ¿sí? El otro no es solo el otro autor, la otra persona, sino que a veces es un espacio dentro de la poética que nos llega y nos impacta, como puede impactar la palabra de padre, de una madre, de un docente. Sí, sin duda, yo creo que bebemos de todo lo que vamos leyendo y que lo interesante es leer lo más diverso posible. Lo que me siguen preguntando y preocupando y haciendo un poco de ruido es esa insistencia en los entrevistadores en preguntar las influencias, y se me hace de la mano de una falta de creatividad para preguntar qué, o bien si se refiere a qué tipo de referencia de lectura me va a proveer este escritor, porque ahí le encuentro un poquito más de sentido. Yo creo que es diferente la respuesta que nosotros nos damos a la realidad. Cuando nosotros nos preguntan las influencias, vamos a decir aquellos poetas que más nos marcaron o nos marcan en algún momento. La realidad es otra. Hay una frase que yo la uso en muletilla del crítico de Harold Bloom. Él dice: el mal poeta parece que siempre estuviera copiando. El buen poeta realmente lo está haciendo. Porque son tantas las influencias, cada una de las lecturas son las que nos marcan. Entonces nosotros vamos a decir en las influencias 1, 2, pero tenemos, en la biblioteca tenemos cientos, y esos cientos nos tocaron. Y hay cosas escritas incluso donde algunos autores advierten sobre el riesgo de, al mirar a un escritor, parecerte demasiado. A tal mundo que casi resulta plagiario, digamos. ¿Sí? Pero ahí está Harold Bloom. Bueno, lo hace, pero no se nota tanto, digamos, o lo metaboliza de otra forma, de otro lugar, ¿no? Y al final lo escribimos a los griegos, cada una de las palabras que ponemos, ya lo dijimos todo. La eterna reescritura, el palimpsesto eterno. Muy interesante. Esto es una suerte de tertulia, que es lo que siempre me gusta por ahí que se pueda dar. Maylena y Lili, ¿tienen alguna otra pregunta pendiente? ¿Por ahí? Yo quería preguntarles a los tres, porque yo veo evidentemente tres estilos y tres formas de escritura diferentes. Y todos los poetas tenemos esa costumbre de, en algún lugar tenemos algo que dice, la poesía es, o la poesía se hace de tal manera. Y recién en el diálogo de Silvina y Carlos decía un gran poeta como Januzzi, diciendo que otro gran poeta como Requeni no debía escribir así. ¿No? ¿Cuál es el límite para, no para defender lo propio, sino cuál es el límite para cuestionar a otro y para esperar que escriba como nosotros? A mí me parece que no es esperar que escriba como nosotros. No podés, esperar que alguien escriba como uno para decir que está bien. Me parece que es un ejercicio de narcisismo un poco fuerte. Voy a traer algo que me parece que ambas pudimos entender a través del taller con Laura. Fue poder trabajar los textos del otro desprendiéndose de uno, ¿sí? Fue notable siempre, yo lo hice muchos años, y que nunca hubo gente que primero que escribiese como Laura, pocas personas, y todos escribíamos diferente, y digamos que el ejercicio, el trabajo realmente fue poder observar, hacer, digamos, sugerencias que
como en joroba, así en joda, para decirlo realmente, decíamos el a gusto personal. Era ese a gusto personal tenía tal peso que era un premio que se daba a final de año, era como una estatuita que en vez del Oscar se llamaba a gusto personal. El poder distinguir el a gusto personal de lo que realmente era un error desde el punto de vista del proceso de escritura del poema. Yo creo que eso fue una ganancia doble que tuvimos en el taller. Y poder acercarte a una escritura que no es como la propia, primero, y que no puede no gustarte. Quiero decir, a lo mejor no es la obra que uno disfruta, que uno elige como lector, pero sí podés darte cuenta que está bien, que acá sobra esto, que acá podría hacerse de esta forma. Siempre sugerencia. Te adelantaste un poquito a lo que quería, así que te agradezco porque no, buenísimo, me respondiste. Bien, y llegamos así al taller literario a distancia, cerrando ya casi el programa, y nos encontramos como siempre con María Cristina Chiama, que para este programa ha enviado un poema muy querible, que de alguna manera es una invitación para que todos escribamos a partir de estos recuerdos y de estos propósitos relacionados con la escritura. El poema de Cristina se llama Sueño recurrente, y les leo. Quedábamos atrapados como peces en medio de una red con la imposibilidad de dar calor. El hielo se torna desmesurado en sus nidos. Ese era el sueño del adolescente que escribía versos. La poesía es la traducción de los sueños, me decían. La adolescente era yo. Soñé entonces que en la próxima inundación llevaríamos todo el agua al desierto. Escribí, lo haremos en baldes, de a uno. Lo que se hace con amor no implica desmesura. En el patio de mi casa, ventana al cielo, se agradecía el pan de cada día, mientras en el rellano de la escalera dormía el cuco junto al cajón de los sifones. Eso decía mi abuela para asustarme. A mí que me dolieron siempre los rostros de la gente, si el frío les cuece los pies desnudos. Lo que no es inocencia es gruñido, dicen por ahí. Me animaría a decir, es la verdad, pero no. La verdad es trajín de versiones. Se ordena la memoria en una lluvia mendigada, de viento en viento, como un atadito deshecho para ventilar la piel tendida en las ramas. Esa es una visión que no me deja descansar, en los sueños y en los poemas. Quiero parar de sentir un rato ese deseo de luces. No puedo, sin embargo, llega la hora de agradecer el pan y el abrigo. Damos las gracias. Te damos las gracias a vos, María Cristina Chiama, por esta permanente presencia en nuestro programa. Y nos estamos despidiendo ya hasta el 29 de octubre. Ya entonces va a haber terminado el Festival Internacional de Poesía de Mar del Plata, el Mar del FIP 2022, y estaremos en condiciones de hacer balances y de trasladar lo que seguramente va a ser ese remanente de emoción y de alegría. Hasta entonces, y muchas gracias por tu mirada y por tu oído.